Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Usted lo puede chequear en Génesis capítulo número 1, especialmente en el versículo número 3, que el Señor va a crear la luz. Ahora, ¿por qué es importante que el Señor haya creado al comienzo la luz? Porque, hermano, la luz es vital para todo. Sin la luz, inclusive la vida en sí no puede existir. Entonces, por eso el Señor creó la luz. Es por eso que Cristo, para empezar, le está calificando a los creyentes. Aquí en este versículo 14 dice que los creyentes somos la luz del mundo. Y también en otro momento, en el Evangelio de San Juan, Cristo va a decir de sí mismo, dice, yo soy la luz del mundo. Porque, hermano, el mundo necesita luz. El mundo no necesita, escuche esto, el mundo no necesita más luz, porque ya tiene la luz en Cristo y tiene la luz que somos nosotros. Lo que el mundo necesita es creer en Cristo, queridos hermanos. Hermano, podríamos hablar bastante de la luz, ¿verdad? Porque la Biblia en general habla bastante, habla harto sobre la luz y también harto sobre las tinieblas. A mí, la verdad, no había reparado en esos dos detalles, pero preparando esta prédica para hoy le puedo decir eso, ¿no? La Biblia habla bastante sobre luz, la Biblia habla bastante sobre las tinieblas. Pero lo único que podemos ir afirmando a la luz, y usted anote la cita, porque es tanta cita que nos vamos a ir a todas, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, es lo primero que queremos decir, de que la verdadera luz es Dios, la verdadera luz está en Dios. Eso es lo cierto. La verdadera luz es Dios y la verdadera luz está en Dios. Eso es en base a Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 5, queridos hermanos. Queridos hermanos, cuando nosotros los creyentes estamos ya ahora en Cristo, porque antes no estábamos en Cristo, pero ahora que estamos en Cristo, la palabra de Dios nos enseña de que ahora somos luminares en Cristo. Tal como Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo número 15. En Filipenses capítulo 2, versículo número 15. Si usted es ágil con la Biblia, vaya rápido a buscarlo, o si no, escúcheme nada más la lectura. Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Observe cómo Pablo está catalogando la generación en la cual ellos vivían y que sigue siendo similar hoy en día. Han pasado 2000 años y el asunto sigue idéntico a la época de Pablo. Permítame leerlo otra vez, estoy leyendo en Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, y aquí viene, en medio de una generación maligna y perversa. Así es la generación en la que vivimos, la sociedad en que vivimos es maligna y perversa. Y luego Pablo, Dios dice así en su palabra, dice, en medio de la cual, o sea, estamos inmersos en la sociedad, somos parte de la sociedad, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, es que el creyente, para empezar, no tiene que huir de la sociedad. El creyente tiene que vivir en la sociedad, y en la sociedad el creyente tiene que resplandecer como una luz, como usando la palabra que Pablo emplea aquí, como una luminar. Hermano, esta palabra luminar se refiere, según Génesis capítulo 1, a las estrellas que están ahí permanentemente dando una luz en la oscuridad, en el cielo, pero también esa misma palabra luminar se refiere a la luna, al sol también. Y ese es el llamado del creyente para que el creyente resplandezca. En sus notas dice, resplandecer es vivir a Cristo mismo. Resplandecer es vivir a Cristo mismo y reflejar al Señor. Eso es cierto. Resplandecer es vivir a Cristo mismo y reflejar al Señor. El creyente se convierte en un reflejo de Cristo. Usted y yo no somos luz por naturaleza, porque por naturaleza, cada ser humano es tinieblas. Pero ahora venimos a Cristo, y ya pasamos de las tinieblas a la luz,
Y ahora, según la enseñanza de la palabra de Dios, nosotros tenemos que reflejar a Jesucristo. El apóstol Pablo dice de esta manera en Efesios capítulo 5, versículo 8. En Efesios capítulo 5, versículo número 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Eso es cierto, ¿sí o no? Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Y luego Pablo aquí pone el contraste y dice, mas ahora sois luz en el Señor. Observe ese contraste, ¿no? Antes éramos tinieblas, pero ahora dice Pablo que somos luz en el Señor. Ahora, y como somos luz, ahora observe, si usted tiene abierto su Biblia en ese versículo, observe la tercera parte del versículo que estamos leyendo. Aquí viene un mandato, algo que tenemos que estar haciendo todos los días en el diario vivir. ¿Qué dice la tercera parte del versículo que estamos viendo? Dice que hay que andar como hermanos, como hijos de luz. Hay que andar como hijos de luz, dice la palabra del Señor. Ok, observe usted ese desarrollo, ese patrón. Primero se dice, ustedes antes eran de las tinieblas, ustedes eran tinieblas, antes de conocer a Cristo éramos tinieblas, promovíamos las tinieblas, vivíamos en las tinieblas, nuestra vida espiritual interior era en tinieblas, practicábamos las cosas de las tinieblas, andábamos lejos de Dios, éramos tinieblas sencillamente, pero cuando venimos a Cristo, que dice este versículo, dice, mas ahora sois luz en el Señor, porque ahora ya estamos en Cristo y somos luz en Cristo y tenemos que reflejar la luz de Cristo. Por eso la tercera parte del versículo dice, hay que andar, hay que vivir como hijos de luz. Esa es una gran verdad, queridos hermanos. Hay que andar, hay que vivir como hijos de luz. Ahora, pero es interesante, ¿no? Como hemos dicho, de que tenemos que ser como la luna, reflejar la luz de Cristo. Un versículo que a mí mucho me encanta y que yo lo tengo escrito ahí como parte de algo que es muy importante para mi vida espiritual, es cuando el salmista, hay una parte de un versículo que dice así, dice, en tu luz, ¿qué dice el resto? Veremos la luz. Así dice la palabra del Señor. En tu luz veremos la luz. O sea, aquella persona que está en la luz de Dios va a ver más luz todavía. Vamos a desarrollar el conocimiento espiritual viendo más luz. He hecho referencia al libro de los Salmos, capítulo 36, versículo número 9. Queridos hermanos, andar en la luz, brillar, ser luz, hermanos míos, es señalar el rumbo a aquella persona que vive en tinieblas. No es que vamos a andar nosotros menospreciando a aquel que vive en tinieblas, en ninguna manera. Ahora, tampoco vamos a participar en los pecados de aquellos que viven en tinieblas. Pero nosotros que estamos en la luz tenemos que señalar el camino que debe de seguir una persona que vive en tinieblas, lo cual viene a ser el cumplimiento de la gran comisión de Jesucristo. Si ustedes revisen sus apuntes, acá en la parte final, donde están los anuncios, acá abajo, le hemos colocado un versículo que colocamos el domingo pasado también, que es Hechos capítulo 1, versículo 8, el versículo de la gran comisión que Cristo le da a la iglesia. Y dice, y aquí está en otra traducción de la Biblia, en la NTV, ¿no? Un lenguaje más comprensible, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y hemos colocado con letras grandes, dice, y serán mis testigos. Ustedes van a ser mis testigos, dice. Y luego dice, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ese es el proyecto y el propósito de Dios para con nosotros, los creyentes, es que seamos sus testigos. Hermano, eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, testigos de Dios. Ahora, esto nos lleva al punto número 2 en sus apuntes, por favor, número 2, donde dice, ahí escriba, el testimonio del pueblo de Dios, el testimonio del pueblo de Dios. Ahora, aún seguimos en el versículo 14, Y la segunda parte del versículo 14, porque la primera parte dice, vosotros sois la luz del mundo. Ese es el mandato, la orden de Cristo. Y la segunda parte del versículo 14 dice, y aquí está el testimonio del pueblo de Dios. La segunda parte dice,
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Interesante, ¿no? Fíjese usted, comienza hablando en el versículo sobre la luz, ustedes son la luz del mundo, y luego en el mismo versículo el Señor como que cambia un poquito el tema y ahora habla de una ciudad. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ahora, lógicamente, el Señor está hablando de su época, en aquel entonces. En aquel entonces las ciudades tenían una estructura totalmente distinta a lo que hoy en día tenemos aquí en nuestro país, por decir en el Perú. En aquel entonces las ciudades se construían en lugares altos, sobre un monte, un grupo de montes. La idea era de que cuando fueran atacadas por la posición que estaba un poco más alto, podían defenderse de los enemigos que estaban en la parte de abajo, ¿no? O sea, por ese motivo se colocaban las ciudades en los lugares más altos. Bueno, y también cuando habían inundaciones, para que el agua de los ríos que salieran no se metieran a las ciudades. O sea, tenía varios propósitos por colocarle en un lugar alto. Por eso el Señor dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Bueno, hoy en día ya es difícil hacer eso, ¿no? Porque las ciudades, bueno, inicialmente tenían básicamente, hoy en día inicialmente tenían la misma forma, pero conforme han ido creciendo y creciendo, se han ido desbordando y todo eso. Por ejemplo, recuerda usted cuando años atrás, miren ustedes, ¿se recuerdan? Años atrás, Ancón y Lima, cuando uno salía de Lima hacia Ancón, era un viaje interprovincial, ¿recuerdan ustedes? Uno se despedía todavía del que estaba en Lima, no, chao, te vas a Ancón, cuídate, ¿no? Porque hermanos, los que quizás no vivieron esa etapa, viajar de Lima a Ancón era atravesar todas las chacras que había, chacras y chacras y chacras y chacras, y la carretera no llegaba por todos lados, ¿eh? Había parte que era trocha, ¿no? Uno tenía... Así que, y también los carros que había en ese tiempo, los famosos anconeros, uno no sabía cuándo se iban a detener en la pista. Y se detenían y esperar que el radiador se enfríe, echarle agua y todo ese asunto, ¿no? Así que era un viaje interprovincial en aquel entonces. Pero hoy en día la ciudad de Lima ha ido creciendo tanto que Ancón prácticamente ha quedado dentro de la ciudad. Así es, hermanos. O sea que hoy en día ya las ciudades son tan grandes que ya no se puede entender lo que Cristo está diciendo, pero hay que entenderlo en la época que Él está viviendo, donde la costumbre era colocar una ciudad en un lugar alto y todos podían ver a una ciudad que estaba en ese sitio. Así que una ciudad no se puede esconder. Ahora, lo mismo ocurre con el creyente, o lo mismo debe de ocurrir con el creyente, con el cristiano, con la cristiana. Aquel creyente que vive su vida cristiana de una forma sólida, hermano mío, aquel creyente que está demostrando con sus hechos en todo lugar que es creyente, no se puede esconder. Si usted habla como creyente, usted va a marcarse la diferencia. Digo, ¿por qué si usted habla como creyente? Porque el creyente tiene un lenguaje particular, ¿sí o no? El creyente se le nota, a una persona se le nota cuando es cristiano y se dice, esta persona es diferente a los demás. Por eso le digo, una persona que es cristiano, no se puede esconder, como el Señor dice ahí, no, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a dar siempre testimonio de Cristo donde estemos. Quíralo o no, vamos a dar testimonio de Cristo. Ahora, como los creyentes somos hijos de luz, hermanos míos, otra vez volvemos quizás a un mismo tema. Fíjese usted, aquí en la parte de adelante de su boletín, debajo del título de la serie que dice Mateo, hemos colocado un versículo ahí, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5, dice así, porque todos vosotros, está hablando de los creyentes, dice, todos ustedes los creyentes, sois hijos de luz e hijos del día. Y luego, otra vez, refiriéndose a las tinieblas, que dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el creyente tiene que vivir como creyente. Usted no puede vivir como una persona que está en tinieblas. Entiéndalo bien. Si usted quiere que se lo diga en forma práctica, se lo diga así. Usted no puede andar robando como los que andan robando ahí en su trabajo, no sé dónde.
Usted no puede andar engañando. Digamos, vamos a decir, usted no puede andar engañando a su cónyuge como las amigas o los amigos donde usted trabaja, con los que usted se relaciona. El creyente tiene que vivir una vida cristiana totalmente distinta al mundo que le rodea. Como Pablo dice ahí, ¿no? Somos hijos de Dios, somos hijos de luz, somos hijos del día, no somos de la noche. O sea, no somos hijos de la noche, ni somos hijos de las tinieblas, queridos hermanos. El cristiano, la cristiana, no puede ni debe de vivir en tinieblas. Ahora, en sus apuntes, ahí hay un pensamiento que hemos colocado para completar, dice así: los creyentes hemos sido puestos como señales luminosas, como señales luminosas. ¿Sabe usted en qué estaba pensando yo esto cuando coloqué ahí señales luminosas? Estaba pensando en las señales que hay en las carreteras. Cuando uno va por las carreteras, uno tiene que guiarse por las señales que hay en las carreteras, ¿o no, queridos hermanos? Por ejemplo, yo no manejo, yo solamente lo único que manejo es bicicleta nada más. Ahora, ni patín manejo yo, ya, pero manejo bicicleta, aunque hace mucho tiempo que no toco ni la bicicleta. Pero todos tenemos una idea de para qué sirven las señales que hay en las carreteras, ¿verdad? Ahora, si alguien no hace caso de las señales, es más seguro que se va a meter en problemas o se va a meter hasta en un accidente. Uno tiene que guiarse por las señales. Ahora, el creyente está colocado en este mundo como señal luminosa. ¿Para qué? Para advertirle al mundo el peligro que viene más adelante. ¿Cuál es el peligro que viene más adelante? Si usted sigue por esa carretera, vive por esa carretera, al final de la carretera hay muerte y condenación eterna. Si usted sigue por esa carretera, hay sufrimientos, hay dolor en el pecado que usted va a estar viviendo. Pero el creyente tiene que ser una señal luminosa que le indique al no creyente una nueva vida en Cristo, lo que significa vivir en Cristo. Pero para eso hay que vivir en Cristo cada día de nuestras vidas. Ahora, eso nos lleva al versículo número 15, por favor. Usted lo tiene ahí en sus apuntes, el versículo colocado. El versículo número 15, fíjese usted, el versículo 15 dice así, por favor, dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Ahora, aquí en el punto número 3, usted escriba: la luz en la casa, la luz en la casa. Ahora, es interesante, ¿verdad? Bueno, ¿qué es interesante? Primero, el Señor compara la insensatez de prender una luz y esconderla debajo de algo y no ilumina nada. Yo hace un tiempo tenía aquí mi lamparín, no sé qué lo han hecho mi lamparín. Me han boicoteado hace un tiempo. ¿Se recuerdan que tenía un lamparín acá? Ok, no sé qué lo han hecho. Alguien se lo ha llevado, de repente en su casa necesitaba luz, alguien de repente le cortaron la electricidad y necesitaba un lamparín, ¿no? Bueno, los que antes hemos usado lamparín, ¿se recuerdan que el lamparín funcionaba o funciona? Porque todavía existe con querosene, ¿recuerdan ustedes? Recuerdo que mis padres me tenían que mandar, nos mandaban a los hermanos a comprar querosene, ya sea el grifo que estaba más arriba de la casa o que estaba más abajo. Y pobrecito de nosotros si no regresábamos con querosene. O íbamos a la tienda del gordo, que le decíamos Don Victorio, le decíamos, ¿ya? Íbamos donde Don Victorio, el gordito que yo, y ahí tenía sus cilindros a la entrada de la tienda, porque así tenía, recuerden los cilindros, ¿no? Y decía, Don Victorio, deme 2 litros, ya sírvete. Y uno agarraba su galonera, ponía su embudo y echaba 2 litros, ¿no? Pero ya mamá nos había instruido, saquen y no derramen ni una gota. Y cuando echen, todo, que caiga hasta la última gota, ¿verdad? Así es, ¿no? Así comprábamos el querosene, ¿recuerdan ustedes? Bueno, entonces, cuando prendíamos el lamparín, lo colocábamos en un lugar alto para que ilumine a todos en la casa, porque así era la idea, ¿no? Nunca prendíamos un lamparín y lo metíamos en una caja y ahí lo tapábamos. No tenía sentido. Eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí en el versículo 15. Cuando Él dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, léase una caja, sino sobre el candelero.
Porque esa es la idea. Colocarlo en un punto alto para que pueda iluminar a todos. Eso es lo que el Señor quiere y ese es el propósito cuando nos ha salvado. Para que nosotros podamos iluminar a todos los que están en ese lugar. Ahora, cuando estamos iluminando, tenemos que iluminar, dice, en la casa, queridos hermanos. Ahora, eso es interesante, ¿eh? El Señor comienza hablando de la casa. Ahora, en sus apuntes dice así, ahí anoten, dice, el testimonio del creyente debe verse no solo en el mundo, sino también en el hogar, No solo hay que dar testimonio en el mundo, sino en el hogar. Ese es como algunas personas que a veces quieren ser misioneros a todo el planeta Tierra, quieren predicar el Evangelio en Europa, quieren predicar el Evangelio en Asia, quieren predicar el Evangelio en África. Y está bien, los felicito, háganlo. Tienen mi apoyo espiritual y todo, económico no sé, ¿no? Pero tiene mi apoyo espiritual, ¿ya? Pero ¿sabe algo? Pero todo comienza en casa. A ver, yo voy a ir a su casa a revisar. Empezamos revisando su dormitorio, ¿ya? ¿Usted sabe cuál es la palabra que usan los mexicanos para dormitorio? Hay dos palabras que usan ellos, mugrero y cuchitril, ¿ya? Así usan dos palabras, ¿no? Vamos a ver tu mugrero, dicen los mexicanos para el dormitorio. Usted entiende por qué no. Vamos a ver tu cuchitril, ¿ya? Ahora, y también, hermano mío, sería bueno, interesante ver que esa persona que tiene el deseo de servir a Cristo predicando el Evangelio al otro lado del planeta Tierra, sería bueno ver si esa persona está dando buen testimonio de Cristo en la familia. Porque, hermano, uno puede, cuando viene al templo, uno puede dar una apariencia de maravillas. Hay personas que cuando vienen a la iglesia se portan tan santas, tan santos, que uno quisiera llevarlo al altar para adorarlo, ¿no? Uno dice, ay, qué lindo hermano, dice, no, qué lindo hermano, qué linda hermana, dice, ¿no? El otro día el pastor Martín me estaba haciendo recordar de mi papá, estábamos recordando de mi papá, ¿no? Mi papá, ojalá que mis hermanos no estén viendo esto, ¿eh? Mi papá, por ejemplo, él asistía a una iglesia que no era bautista. Ya él ahí perteneció a una iglesia que no era bautista, todo. Y siempre conversábamos y yo le decía, no, yo creo que sí vas a entrar al cielo, pero aunque sea hasta en la puertita, le decía, vas a estar ahí en el cielo, le decía. Bueno, el asunto era de que mi papá en su iglesia, él tenía un apodo. Y su apodo siempre Martín se recuerda y nos hace reír, ¿no? Su apodo de mi papá en su iglesia, bueno, no su apodo, no, su nombre que le habían dado en su iglesia a los hermanos, era el apóstol del amor. ¿Ya? Y un día, bueno, mi papá se había enfermado, estaba en casa y hacía varios días que no iba a su iglesia. Entonces llegaron un grupo de personas a visitarlo. Tocan la puerta y sepa que usted se dé cuenta, mire cómo era el asunto, ¿eh? Y sale mi mamá todavía sale. ¿Ya? Y mamá también ha ido un tiempo a otra iglesia bautista. Bueno, entonces mi mamá sale y la saludan las personas y dice, hola hermanita, ¿cómo está? Que por acá, ya sé, que por acá, ya. Y hemos venido a visitarlo al apóstol del amor. Y mi mamá le dice, disculpen, ¿a quién han venido a visitar? Hemos venido a visitar al apóstol del amor. Y mi mamá todavía, miren lo que mi mamá le dice, ¿qué? ¿Le han dicho que vive acá? Sí, acá vive, es el hermano Ricardo Hidalgo, el apóstol del amor. ¡Ah, mi esposo! Sí. Bueno, mi mamá entra, ¿no? Y mi mamá le dice, ¿tú eres el apóstol del amor? Le dice. No les sigo contando lo que se armó ahí, la conversación, por decirlo así, ¿no? Pero al punto que yo voy es que a veces nosotros en la calle o en otro lugar somos santos hombres de Dios, santas mujeres de Dios, pero cuando estamos en casa, en la familia, no damos testimonio de Cristo. Es por eso que el Señor comienza en este versículo número 15, dice, no se enciende una luz, no se pone debajo de un almud, sino se coloca sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hermanos, el testimonio del creyente comienza en
casa, comienza en la familia. Es exactamente lo que Cristo dijo cuando en su momento leímos Hechos 1:8. Usted lo tiene en su boletín ahí en la parte final. Cuando el Señor dice que hay que dar testimonio de Él, comenzando ¿dónde, hermanos? ¿Comenzando dónde? En Jerusalén, dice, ¿verdad? Hay que comenzar, dice, en Jerusalén. Ahora, ¿cuál es tu Jerusalén? Tu casa, tu barrio, tu familia, tu hogar. Ese es tu Jerusalén. Por ahí se tiene que empezar. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Hay que iluminar empezando en nuestra casa, dice. Ok, vamos avanzando, versículo número 16, va versículo número 16, por favor. El versículo número 16 es también un versículo precioso, precioso. Ahora, observe por favor la primera palabra, cómo comienza el versículo 16, ¿eh? Porque a veces hay palabras que nosotros las leemos tan rápido y ni siquiera las digerimos, ¿no? Es como aquel que se sienta a comer y no mastica, sino que se lo pasa todo entero, ¿no? Y está mal, ¿verdad? Bueno, miren cómo comienza el versículo número 16. El versículo 16 comienza diciendo así. Esa primera palabra, así. Usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver así? Es que el Señor está tratando un tema que se ha iniciado en el versículo 14. En el versículo 14 el Señor está explicando que somos la luz del mundo. En el versículo 15 está explicando de que esa luz tiene que alumbrar, colocarse en el candelero, tiene que iluminar a todos en casa. Y el Señor ahora comienza en el versículo 16 diciendo así. O sea, como les acabo de decir, así de esta manera ahora lo que sigue. O sea, hermano, esa palabrita sí es muy importante, por si acaso, en el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Ahora, el Señor acaba de decir, el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y cuando la luz alumbre delante de los hombres dice, para que vean vuestras buenas obras. Y aquí viene lo que yo diría el segundo resultado de que nuestra luz alumbre delante de los hombres. Dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué cosa quiere decir el versículo 16? El versículo 16 básicamente nos está diciendo el Señor Jesucristo, que cuando nosotros iluminamos, dice, cuando nuestra luz está ahí resplandeciendo delante de los hombres, va a ocurrir dos cosas. Lo primero que va a ocurrir es que la gente va a ver nuestras buenas obras. Bueno, y nos van a aplaudir a nosotros, ¿no? De ninguna manera nos van a aplaudir a nosotros, no. Sino que cuando ven nuestras buenas obras, viene lo segundo, ¿qué va a suceder? Van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, déjeme decirle algo antes de comenzar a desarrollar el versículo y voy como el cangrejo, de atrás hacia adelante, ¿ya? Mire, cuando aquí es la primera vez en el Nuevo Testamento que se habla de la relación filial padre e hijo. Es la primera vez en el Nuevo Testamento que se va a hablar de la relación de que Dios es nuestro Padre. Claro, más adelante el Señor lo va a volver a mencionar. En las epístolas, el apóstol Pablo sobre todo y Pedro también lo van a desarrollar más ampliamente. Pero aquí es la primera vez en el Nuevo Testamento que se va a mencionar este aspecto de la relación de Dios como nuestro Padre. Ahora, en sus notas dice así. Bueno, no, esta parte no está en sus notas, creo, no está en sus notas. Pero no, sí está, perdón, no sé qué estoy hablando. Estoy pensando en el desayuno yo ya. ¿Ok? Acá hay un mandamiento. Y luego dice, 3 razones por las cuales se nos ordena alumbrar. 3 razones por las cuales se nos ordena alumbrar. Razón número 1, porque la luz pone de manifiesto la realidad de las tinieblas. La realidad de las tinieblas. ¿Eso es cierto? Hermanos, es innegable que nos encontramos en un mundo que se encuentra sumido en las tinieblas espirituales. Yo era muy niño cuando mis padres tuvieron de una forma obligada, bueno, mis padres, toda mi familia, yo soy el cuarto de 7 hermanos, ya, y yo era todavía pequeño, pero tengo algunos recuerdos.
Cuando mis padres, vuelvo a repetir que por cuestiones de una forma que ellos no quisieron, pero tuvieron que hacerlo, tuvieron que mudarse vendiendo la casa que teníamos ahí en Magdalena, en Girón Tarapacá, cuadra 4, recuerdo. Y teníamos ahí la casa y tuvieron que venderla y tuvimos que, mire ese cambio, mire, estamos hablando del año 70 más o menos, 69, 70, mudarnos desde allá hasta Comas. Ahora, si usted piensa cómo estaba en ese tiempo la carretera, la Tupac Amaru, que no había ni Tupac Amaru por si acaso, no había carretera, ya, y estaba toda esa zona, hermanos, fue un cambio totalmente abrupto. No había agua en las casas, teníamos que comprar agua en los cilindros. No había energía eléctrica. No había nada de eso, hermanos. Ahora, para nosotros fue un cambio tremendo, porque nosotros en el otro lugar, allá en Magdalena, teníamos todo lo esencial, pues, ¿no? Había energía, había agua y todo. Y cuando llegamos allá, ya sabíamos que cuando caía la noche, toda la calle estaba oscuro. Y había una cantidad de grillos, que para qué les cuento, hermanos. Y todavía esos grillos voladores todavía. Que usted tenía que tener cuidado si abría la ventana y estaba usted bostezando. Se iba a comer un grillo, por lo menos un grillo, ¿ya? Y fue un cambio tremendo. Pero era obvio que cuando nosotros prendíamos los lamparines, hermanos, era obvio que se notaba la diferencia entre las tinieblas y la luz. Y es lo mismo que dice aquí, ¿no? ¿Por qué razón hay que alumbrar? Porque la luz pone de manifiesto la realidad de las tinieblas. Porque una persona que solo vive en tinieblas va a pensar que es lo más normal de la vida, vivir en tinieblas. Pero si comienza a resplandecer la luz, esa persona va a decir, oh, hay algo diferente y algo mejor, que es la luz. Es por eso que la palabra de Dios dice que cuando Cristo estaba viniendo a este mundo para encarnarse, escuche lo que dice la palabra de Dios, dice, aquella luz verdadera, así dice, aquella luz verdadera, porque hay una luz falsa, por si acaso. Por eso la Biblia dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Acabo de leer en Juan capítulo 1, versículo número 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hermano, la luz pone al descubierto la suciedad del pecado y la luz pone al descubierto que los hombres siempre van a reaccionar en contra de la luz, porque no les gusta la luz. Ahora, todos lo conocemos lo que dice Juan 3:16, ¿sí o no? Ok, a ver, abra su Biblia en San Juan, capítulo 3, todos lo conocen. Y si yo le pregunto, creo que la gran mayoría acá lo va a decir de memoria, ¿no? Y más, si les ofrezco un rico desayuno, peor, todavía no, todos lo saben, Juan 3:16. Pero usted ha leído lo que sigue diciendo después de Juan 3:16, ahí ya muy poco, ¿sí o no? Ok. Mire lo que dice en el versículo número 19, ok, para abreviar el tiempo, ¿ya? Capítulo 3 de San Juan, versículo número 19, observe lo que dice, por favor, dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Dice, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo vino al mundo, y los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así el hombre reaccionó. Ahora, el problema es que todos nos quedamos con Juan 3:16 cuando leemos y de ahí no pasamos, ¿no? Y es hermoso Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, cada su hijo unigénito, precioso, ¿no? Pero ¿cómo reacciona el ser humano ante el mensaje de Cristo que es la luz? Versículo 19 lo dice, ¿no? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, quien vive en el pecado desprecia la luz de Dios. Eso es lo que dice el versículo 20. Mire lo que dice el versículo 20. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, todo hombre, toda mujer que está inmerso en las tinieblas, por naturaleza va a rechazar la luz de Dios.
Pero hermano, necesitamos que la luz brille para que el ser humano pueda ver que hay una diferencia entre luz y tinieblas. Segunda razón por la que hay que alumbrar, segunda razón, por favor, segunda razón, porque la luz explica la causa de las tinieblas. Ahora, la razón por qué el mundo no entiende su situación, hermanos, es porque el hombre está en tinieblas espirituales. Usted puede ver, ¿no? Usted puede ver en tantas corrientes hoy en día de estudio que existen en todos los campos. Siempre se trata de encontrar una solución al gran problema humano, ¿no? Pero el problema del hombre es que el hombre está en tinieblas. El hombre está en tinieblas. Se apela, por ejemplo, a la educación. Si hay bastante educación, nuestro país va a cambiar. Y bueno, y creo que sí pueden haber mejorías. Pero el problema real del ser humano no se soluciona con una mejor educación. La única razón que la Biblia nos da por la cual hay tinieblas en este mundo es que el hombre está separado de Dios. El hombre está separado de Dios como consecuencia del pecado. Ahora, no hay tiempo ni de leer ni de estudiar, pero yo le remito que usted pueda leer con tranquilidad en casa Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18. Léalo ahí, Romanos capítulo 1 desde el versículo 18 hasta donde termine el capítulo 1. Léalo usted y va a encontrar ahí la mejor explicación, hermano, que pueda darnos en toda la palabra de Dios de cómo el ser humano sin Dios se va degradando cada vez más y más y más y más. El hombre va bajando. Todo lo contrario a lo que se habla de la evolución, ¿no? La evolución dice que el hombre viene de menos a más. Sin embargo, la Biblia dice al contrario. La Biblia dice, no, el hombre es a la inversa. Va de más a menos. Y eso es lo que ocurre en el ser humano sin Dios. Ok, tercera razón por la cual hay que alumbrar. Número 3, porque la luz ofrece la única salida a las tinieblas. Bueno, eso es cierto. Imagínese usted que está en un lugar donde está todo oscuro. Usted no sabe a dónde ir, imagínese, ¿no? Y ahora usted imagínese que en ese lugar donde está, a lo lejos, usted ve, vamos a decir, una puerta que esté con luz. Hermano, la lógica nos manda que tenemos que buscar la salida y si hay una puerta que está iluminada allá, tenemos que dirigirnos hacia esa puerta, donde hay luz. Entonces, eso es lo que ocurre acá. La luz ofrece la única salida a las tinieblas. Y esa puerta con la luz es el Evangelio de Cristo Jesús, hermanos. Es por eso que Pablo va a decir en Romanos otra vez, hago referencia porque el tiempo nos está ganando, queridos hermanos. En Romanos otra vez, en el capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. El Evangelio es salvación a todo aquel que cree, queridos hermanos. El hombre necesita encontrar una salida de las tinieblas. Y la única salida de las tinieblas está en el Evangelio de Cristo Jesús. No hay más. No hay más. Vamos avanzando en sus apuntes, por favor. Letra B dice ahí, el modo de alumbrar. El versículo 16 habla de nuestras buenas obras. Y en sus apuntes dice así, por favor, dice, no es suficiente con que la gente oiga el Evangelio de la boca de los creyentes, con buenas palabras. Porque cuando hablamos con buenas palabras, ¿sí o no? Con bonitas palabras hablamos el Evangelio. Ahora, en sus apuntes todavía dice, es imprescindible que también vean buenas obras. Es importante que vean buenas obras, queridos hermanos. Hermanos, nosotros no es suficiente que nosotros estemos hablando bonitas cosas del Evangelio. Necesitamos demostrar que el Evangelio es algo efectivo con nuestra vida, con nuestras buenas obras. Ahora, yo creo que todos los que estamos acá somos cristianos. Pienso, no sé, la mayoría los conozco de rostro, quizás algunos nos están visitando, son bienvenidos los que nos visitan y queremos que usted también tenga a Cristo en su corazón, ¿verdad? Si nos está acompañando esta mañana, ¿verdad, hermanos? Porque ustedes dicen, no quiero compartir a Cristo, algunos dicen. ¿Ya? Bueno, ahora, queridos hermanos, pero le quiero decir de que todos sabemos que la salvación es por fe y no es por obras. Todos lo sabemos eso, ¿sí o no?
Ahora, pero algunos abusan de eso. ¿Sabe por qué? Algunos agarran y dicen, ay, como la salvación es por fe, no es por obras, entonces puedo vivir como quiera porque nunca voy a perder mi salvación. Y algunos se dan la buena vida lejos de Dios, ¿no? Bueno, no quiero cambiar el tema, pero hace un tiempo estaba hablando con una señorita que venía antes en nuestra iglesia, no viene ahora, pero ella estuvo conversando conmigo y básicamente ese era el punto, ¿no? El punto era de que básicamente me decía, mire pastor, pero yo ya soy cristiana, ¿no? Y me voy al cielo. Pero vive la vida alegre vive. O sea, como se dice, la vida loca vive. Y bien alegre vive la vida. Entonces le digo, pero tu estilo de vida no demuestra que eres cristiana, pues le digo. No, pero yo recibí a Cristo. Tú puedes haber hecho una decisión, le digo, de labios. Pero ¿estará Cristo en tu corazón de verdad? Le digo. ¿Sabes qué? Hay una forma de probarlo. ¿Cuál, pastor? Te mueres y vemos dónde abre los ojos, pues le digo. Claro, porque al morirse, hermanos míos, esa persona va a abrir los ojos. Si no tiene a Cristo, ¿dónde lo va a abrir? En un lugar bien calientito, ¿no? Llamado el infierno. ¿Verdad? Y lo que yo trataba de decirle a esa señorita para que reaccione era eso, ¿no? Tú dices que has tomado una decisión por Cristo, pero vives una vida al igual que una persona inconversa. Hermanos, hay personas que viven así. Bueno, pero ya sabemos nosotros que la Biblia enseña de que la salvación no es por obras, sino que es por fe. Pero la misma palabra de Dios en el siguiente versículo de Efesios capítulo 2, porque el versículo número 8, todos lo sabemos de paporrete, el versículo 8 lo que dice, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego en el versículo número 9, ¿qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ¿qué dice en el versículo 10? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego dice que esas buenas obras las preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Según el versículo 8 y 9, estoy refiriéndome a Efesios capítulo 2 por si acaso, versículo 8 y 9, la salvación que Dios ofrece no es por obras, no es por bautismo, no es por asistir a la iglesia, no es por dar ofrendas, aunque me gustaría decirle que sí es por eso, ¿no? ¿Ya? No es por cuántas veces voy a la iglesia a la semana, ni cuántas veces me golpeo el pecho, no es por eso. Pero la misma Biblia dice en el versículo 10 que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No me salvo por buenas obras, pero soy salvado para hacer buenas obras. Y eso es lo que necesitamos, queridos hermanos. Si usted como cristiano, como cristiana, desea alumbrar, desea dar luz en el barrio, en la familia donde usted está, usted tiene que realizar buenas obras. Ahora, no le estoy hablando de que buenas obras no es necesariamente, no es solo, no digo que no lo haga, no es solamente darle una moneda a la persona necesitada. Algunos dicen, ya le di una moneda a ese pobrecito, esa es mi buena obra, ¿no? O viene un niño, no le digo que no lo haga, no es solamente eso, no viene un niño que tiene hambre, le doy un pan, ¿no? Ya hice mi buena obra. Eso no es todo, hermanos. Buena obra quiere decir vivir una vida cristiana que me diferencia de aquella persona que no es cristiana. Como yo se lo he dicho varias veces, ¿no? Por ejemplo, la gente que no conoce a Cristo habla groserías, hermanos míos. El cristiano no tiene que hablar groserías. Ahora, no es como alguien me dijo así una vez, me dijo, el cristiano no tiene que hablar tantas groserías. No, tantas groserías, no. El cristiano no tiene que hablar ninguna grosería. Ese es un ejemplo nada más de lo mucho que le podría colocar, ¿no? Pero somos llamados a hacer buenas obras, queridos hermanos. Lo tercero, letra C ahí en sus apuntes, por favor. El tiempo corre muy rápido. El objetivo final.
Fíjese usted, volviendo otra vez al versículo 16, estamos en Mateo capítulo 5, versículo 16, usted lo tiene el versículo ahí en sus apuntes, así que no tiene que buscarlo ahorita en la Biblia, dice así, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, y aquí viene la tercera y última parte del versículo 16 que dice, y glorifiquen, una vez que han visto sus buenas obras, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que primero el Señor nos ha salvado para su gloria. Eso es lo que dice en Efesios capítulo número 1, capítulo número 2 de Efesios, por si acaso. Y quiere decir que el creyente, hermano mío, en sus apuntes, por favor, el creyente está puesto para glorificar a Dios. Nosotros estamos en esta tierra colocados para glorificar a Dios, para darle gloria a Dios, hermanos míos. Este debe ser, en sus apuntes dice, este debe ser el objetivo principal que motive toda acción. Hay que darle gloria a Dios. ¿Sabe usted? Pablo nos dice que hasta en la comida le tenemos que dar gloria a Dios. ¿Sabía usted eso o no? Mire lo que dice, ahora subí la 1 Corintios capítulo 10. Mire lo que dice, mire lo que dice aquí, 1 Corintios capítulo 10. Hasta en la comida hay que darle gloria a Dios. Primero de Corintios capítulo 10, versículo número 31, dice así, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, dice, hay que hacerlo todo, ¿para qué, hermanos? Para la gloria de Dios. Todo hay que hacerlo para la gloria de Dios, dice, aun si comemos o bebemos, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Hay creyentes que se sientan a comer y, hermanos, se sientan a comer como si fueran cualquier incrédulo, ¿sí o no? Por acá, sí, por acá, tengo hambre, el Señor ya sabe ya. Tengo hambre, se acabó, ¿no? No. Hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios. Así es. El otro día yo estaba con mis hijas comiendo. Bueno, resulta que yo pedí mi comida y llegó lo mío primero, pues, ¿no? Y yo estaba esperando que llegue las de ellas y se demoraba. Estábamos en un restaurante y no llegaba, pues, hermanos. Y en ese interín yo me gana la carne, pues, hermano, ¿no? Y pico una papita, ¿no? Yo dije, mis hijas no me han visto, me estaban mirando. Y yo le digo, ¿qué les parece si oramos, le digo, para ir a comer, porque yo no puedo seguir esperando? Y una de mis hijas me dice, sí, vamos a orar, pero como tú ya pecaste, tú ya no eres digno de orar, voy a orar yo. La reprensión, pues, hermano, ¿sí o no? ¿Uno qué tiene que hacer? Tiene razón, ¿sí o no? Pero uno tiene que darle siempre gloria a Dios, hermanos. Uno no puede sentarse, comer como un inconverso. Uno tiene que darle gloria a Dios. Ahora, mire usted que el versículo que acabamos de leer en 1 Corintios 10, 31 dice, si ustedes comen o beben o hacen otra cosa, lo que usted haga, todo lo que hagamos, dice, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Hermano, porque nosotros estamos colocados en este mundo, usted y yo estamos colocados en esta tierra para darle gloria a Dios. Para eso estamos colocados en esta tierra. Ahora, de eso podríamos hablar versículos en otra parte del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Isaías tiene un precioso versículo sobre esto, donde dice que Dios nos ha creado para su gloria, dice. Hermano, el Señor nos ha colocado en este mundo para su gloria. Y para eso somos, para la gloria de Dios. Vamos a ir terminando en esta mañana ahí, queridos hermanos. El tiempo ha corrido, el tiempo nos gana. Y gracias a Dios por su presencia de cada uno de ustedes. Pero esperamos que esta mañana usted haya asimilado la enseñanza de la palabra de Dios y usted haya captado la importancia de ser, como hablábamos el domingo pasado, ser sal de la tierra y ser la luz del mundo. Hay que ser sal y hay que ser luz. Y tenemos que ser sal y luz todos los días y en todo lugar, queridos hermanos. No solamente en el templo, por favor, sino todos los días y en todo lugar. Vamos a orar en esta mañana para ir terminando esta parte del culto, del sermón, y luego va a venir lo siguiente de la reunión, ¿sí? Oramos. Damos gracias, Padre, por tu santa palabra, la Biblia. Damos gracias, Señor, porque
Tú tienes un mensaje poderoso para nuestras vidas y pedimos, Padre, de que tú muevas el corazón de cada creyente, de cada cristiano, cada cristiana, que al momento de leer la palabra puedan ser exhortados, motivados, dirigidos, Padre, a buscar hacer todo para tu gloria. Pero, Padre, también queremos orar por aquellas personas que nos acompañan. Gracias por la presencia de ellos y de ellas, pidiéndote, Padre, que si alguno de ellos aún no tiene a Cristo en su vida, pueda abrir su corazón y tener el encuentro maravilloso con Jesucristo. Damos gracias en este momento. Señor, honramos tu nombre, glorificamos tu nombre. En Jesús oramos. Amén, Señor.